Maravilloso en que podemos estar en su presencia y vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo y vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo. Y ayer mientras yo meditaba en este tema, el Señor me permitió entender algo que a veces leemos y leemos y leemos miles y miles de veces y la palabra, por eso me regocijo tanto en la palabra, porque es que cuando tú la lees ella se convierte en un viviente. Y siempre que la lees vas a encontrar algo que aprender. Siempre que lees la Biblia vas a encontrar algo que te puede bendecir, que te puede llenar, que te puede ungir y que puede hacer que no sea simplemente una lectura, amén. Que no sea simplemente algo que se lee, sino que sea algo muchísimo más profundo. No solamente una lectura, sino algo poderoso, amén. Y vamos a comenzar en esta hora con Éxodo 30:30. Yo quiero que usted dirá, ¿por qué al Antiguo Testamento? Porque la unción está desde el Antiguo Testamento hasta el final de la palabra, amén. Y aún todavía sigue derramando de su gloria. Éxodo 30:30 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Unge. Amén. ¿Con qué los ungían? Con aceite. Y Éxodo 30:25 dice de la siguiente manera: con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Amén. El aceite sagrado de la unción. No era cualquier aceite, era un aceite especial que se preparaba para la unción. No era que se ponía ni cualquier aceite, ni de cualquier modo, ni de cualquier forma. Era un aceite que se ponía de una manera correcta. Amén. Yo estoy aquí leyendo y buscándome los pasajes que quiero terminar de regalarles ahorita en un momento para que podamos tener el contexto claro, amén. ¿Y por qué el Señor habla de la unción? Y yo quiero que usted entienda algo. Cuando nosotros vamos al Éxodo, que es lo que estamos leyendo, encontramos que Dios puso algunas tareas específicas a Moisés y a alguna gente especial a realizar. Cada persona realizaba, o cada grupo de personas realizaba una tarea, y esa tarea tenía un propósito. El aceite no era solamente para ungir a los sacerdotes, se prepararon aceites para ungir sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, para ungir los utensilios sagrados del templo, para ungir el tabernáculo, para ungir los elementos sagrados que habían allí. Y lo que me impacta más es que la ropa del sacerdote, de este hombre que portaba una distinción o una forma diferente de ver, no era lo mismo ver a cualquier persona en la calle que ver a Aarón con sus vestiduras sacerdotales, amén. Y cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 28, donde Dios habla de las vestiduras del sacerdote, empieza a hablar de cómo se tienen que hacer, tienen que ser de belleza, de esplendor, que irradiaran, ¿cierto? Eso, belleza, esplendor y que se vieran hermosas, porque el espíritu de sabiduría iba a venir sobre aquellas personas que lo iban a confeccionar. Era un traje de unción. El diseño del efod tenía también un enfoque, y ahí es donde yo quiero ir. Éxodo 28, cuando usted lo lee todo, no lo vamos a poder leer todo, pero sí vamos a poder leer una parte donde dice en el 33, haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto, alternando las campanitas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto en cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor en el lugar santo. Y también cuando salga de allí, si lleva puesto el manto, no morirá. Amén. El manto es la unción. Aparte de ser un manto literal, está hablando de la unción. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras santo para el Señor. Con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Amén.
Y por acá en el capítulo 28 del libro de Éxodo, del verso 29, dice: de esta manera, cuando entres en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urín y el Tumín. Ya ahorita les voy a explicar un poco sobre eso. Para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre en la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Amén. Entonces había un aceite, había una ropa especial y había un perfumador que realizaba un perfume especial. Era el perfume de la ¿qué? De la santa unción. Hoy estamos hablando de la unción del Espíritu Santo. Así la vemos en el Antiguo Testamento. Era un perfume especial y por eso es que yo siempre he dicho que Dios a cada quien le da lo que necesita y lo que el cielo determinó para él. Por eso usted no debe anhelar la forma en que otro ministra, la forma en la que otro ora, la forma en la que otro se expresa, la forma en la que otro vive, incluso ¿por qué? Porque Dios hizo tu propio perfume y te ha ungido con tu propio perfume. Y tu propio perfume es un olor grato delante del Señor. Así de que yo me tomé el atrevimiento de buscar la palabra perfumador en el hebreo y se escribe bosem con tilde en la O y M al final, que significa una sustancia que desprende un olor agradable. Cuando usted y yo tenemos unción que viene sobre nosotros, un grato olor más bien, un grato olor. Cuando usted ora, ese grato olor sube al cielo, amén. Pero ahorita vamos a ver algo más profundo y algo más poderoso. Y la unción en el hebreo se dice mashak y significa untar o frotar. Amén. Las vestiduras de los sacerdotes eran tan importantes y en el pectoral llevaba las 12 piedras, 4 hileras con las tribus de Israel, con las piedras que representaban a las tribus de Israel. Aquí llevaba el Urín y el Tumín, que eran la voluntad de Dios, el sí y el no. Samuel fue a buscar al sacerdote por Urín y por Tumín y no hubo respuesta. Dios no habló. Saúl, cuando ya había pecado y Dios ya lo había desechado, y su última opción fue buscar a la bruja de Endor. Y entonces aquí estaban el Urín y el Tumín, aquí estaban las 12 piedras que se representan las 12 tribus de Israel. Llevaba unas campanillas al final de sus vestidos que sonaban. Y aquí llevaba una mitra, una laminita que decía santidad a Jehová o santo para Jehová. Amén. Esto significa algo poderoso y ayer me puse a estudiar, a leer, a indagar, a investigar y encontré que las 12 piedras en el pecho representan a Israel. El Urín y el Tumín, como ya se los decía, es revelación. Es la revelación de la voluntad de Dios. Las campanas significan adoración. En el cielo siempre hay adoración continua. Los querubines adoran continuamente, cuidan y preservan la presencia del Señor. Y la mitra representa a un Dios santo. Entonces lo que yo entendí de esto es que el que te ungieran, el que te vistieran con unas vestiduras sacerdotales, el que te apartaran y te hicieran santo para el Señor, significaba que debíamos de caminar en la revelación adorando a Dios porque Él es santo. Amén. Esa es la verdadera unción. Usted no tiene unción porque usted sea mejor que otro. Usted tiene unción porque Dios lo selló, lo apartó, lo asignó, lo designó para una tarea. Yo no tengo unción porque yo sea mejor que nadie. Yo tengo unción porque Dios en su misericordia me apartó igual que Aarón. Recuerden que Aarón hizo un becerro cuando Moisés se fue, pero aún así Dios no lo quitó de su privilegio de una vez. Dios después, ya al final del camino, fue que decidió desvestirlo, ponerle la ropa a su hijo Eliezer y que él muriera en medio del lugar donde estaban y fuese enterrado. Pero Dios no le quitó su privilegio. Amén. Mientras estaba con vida y mientras estaba en la asignación. Entonces podemos entender que la unción va más allá de algo que sucede espontáneamente. Y hay algo más profundo. El Señor pide que se hiciera incienso, que el sacerdote entrara con incienso. Y mire lo que dice el último capítulo del libro de Éxodo,
en el capítulo 40, en el verso 34. Yo leí el libro de Éxodo hace algunos meses atrás y a mí esto me voló la cabeza y pude entender algo. Cuando tú entras con incienso, que es oración, adoración, santidad, el hombre pierde visibilidad delante de Dios. El humo llena la casa. El humo de tu incienso, de tu aroma, de lo que tú portas, que viene del cielo y que tú lo sueltas, lo derramas delante de Dios, que Él te lo da, pero tú lo vacías para que Él te vuelva a llenar. La casa se llena de ese humo. Y solamente cuando esa casa, cuando ese lugar se llena de humo y tú desapareces, porque una persona desaparece cuando hay humo, sucede lo que vamos a leer a continuación. Dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y yo escribí algo acá que se lo quiero leer de mi Biblia. La unción es el hombre más Dios. El hombre cuando es usado por Dios. Jesús dijo que el Señor lo había ungido para dar buenas nuevas, libertad, sanar a los enfermos, traer libertad a los oprimidos y un montón de cosas que ahorita lo vamos a leer, que es el mismo pasaje de Isaías. Esa es la unción. Pero la gloria es cuando Jesús totalmente perdido en la adoración, se entregó en el Getsemaní y fue a la cruz. En la cruz Jesús desaparece y la gloria se derrama sobre aquel lugar y viene salvación para los gentiles, salvación para los judíos, tiembla la tierra, se oscurece el cielo, los muertos resucitan. Todo eso pasó cuando Jesús totalmente su humanidad, su dolor, su angustia, lo que él hubiese podido estar sintiendo en su humanidad, cayó, desapareció en el humo o en la adoración, con el incienso, con la fragancia grata, con el olor grato que emanaba Jesús. Jesús desaparece y ahí es cuando viene la gloria. La gloria viene después de nosotros entender el proceso de la unción. La unción no significa que yo sea visto por multitudes. La unción significa que el Señor nos va a hacer desaparecer, porque cuando nosotros desaparecemos humanamente de la escena es cuando la gloria viene y cuando se llena de gloria la casa y cuando el Señor se mueve y cuando pasan cosas sobrenaturales que usted dice, uy, había una gloria en el servicio, no tocaron a nadie y la gente cayó al suelo, no tocaron a nadie y hubieron sanidades, la hermana estaba llorando y hablando en lengua, la que nunca habló en lenguas hablaba en lengua, la otra interpretaba. Eso es la gloria. La unción es cuando Dios toma a un hombre, a una mujer y a través de esa persona se manifiesta, dando palabra profética, produciendo milagros, pero cuando la escena está limpia, que es Dios el que se mueve, esa es la verdadera gloria. Moisés, dice el capítulo 35, Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Una cosa es la unción, otra cosa es la gloria. La unción te bendice, pero la gloria te hace desaparecer. Le muestra al cielo que estás preparado para desaparecer. ¿Desaparecer qué? La humanidad, la carnalidad, lo que somos. Por eso no es solamente importante el vestir, es importante el ser más que el hacer. No es solamente cargar unas vestiduras, pero eso era un mensaje que Dios tenía para nosotros y que se cumple en Jesucristo. Jesucristo caminó recordando a Israel, enseñando a Israel, cargando a los gentiles en adoración a un Dios santo. Esa fue la vida de Jesús. Y siempre hacía la voluntad del Padre, el Urim y el Tumim. Siempre hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Amén. Entonces la unción es eso que Dios te da para una tarea específica. Pero la gloria es cuando ya no depende Dios de que un hombre de usar a un hombre, de un hombre como instrumento, sino que Dios se manifiesta totalmente solo. Gloria podríamos decir que es cuando el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo, teofanía de Jesucristo, le aparece a Jacob y tienen esa lucha con el ángel y dice que el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Y Jacob le dice, yo no te suelto si tú no me bendices. Y vino la bendición para Jacob, que fue cambiarle el nombre. Ya no te llamarás más, sino te llamarás Israel. Cambio de identidad, cambio de visión, cambio de panorama. ¿Quién intervino?
nadie. La gloria de Dios vino y se derramó sobre Jacob para cambiarle la identidad. Eso es muestra de la gloria. La unción que era: yo estoy aquí luchando, yo estoy orando, yo me estoy entrenando, yo estoy ayunando, yo estoy leyendo la palabra, yo oro y Dios me usa. Esa es la unción. Pero la gloria es cuando ya Dios viene, se derrama y tú dices: yo no hice nada, fue Dios. Yo solo le pedí tal cosa y Él obró, Él lo hizo, Él se manifestó. Amén. Esa es la gloria, esa es la unción. Eso es lo que yo quiero que usted traspase el velo de la unción en esta hora. La unción del Espíritu Santo nos sirve, nos ayuda, pero yo quiero que usted y yo veamos la gloria, donde nadie hace nada, pero todo se manifiesta, donde nadie abre puertas, pero Dios mismo las abre, donde descienden llaves para abrir puertas, donde puertas se abren solo, donde ángeles descienden trayendo respuesta. Eso es lo que en esta tarde yo quiero que usted se lleve a su casa. El sacerdote usaba esa ropa especial porque era una persona especial, apartada. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Así de que usted y yo hemos sido apartados porque hemos sido llamados santos. Hemos sido llamados por un Dios santo. Entonces tenemos que caminar en esa santidad. Amén. Porque somos especiales, somos diferentes. No valemos lo mismo a la creación de afuera. Somos creados, pero somos hijos. Amén. Y por eso valemos más. Por eso somos especiales. Siéntase gozoso de ser especial. Siéntase gozoso de que Dios derrame unción sobre usted. Siéntase gozoso de que Dios hable a través de su boca. Eso es unción. Siéntase bendecido por eso. Porque fue llamado y fue sellado y le dieron poder, y el poder es unción. Amén. Cuando David recibió la unción de Samuel, recibió poder, recibió autoridad, recibió reino, recibió gobierno. Por eso cuando fue donde el gigante, no fue David, fue la gloria de Dios, porque él ya había recibido la unción y la gloria de Dios se manifestó en el gigante, que lo derribó y lo destruyó. Amén. Entonces recuerde esto: unción es Dios con hombre, cuando Dios usa al hombre. Gloria es cuando Dios no necesita del hombre, cuando el hombre desaparece en el incienso y Dios se manifiesta. Esa es la gloria. Amén. Pero hoy vamos a hablar de esa unción. La unción está sobre hombres específicos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, Dios ungió a Moisés, Dios ungió a Abraham, Dios ungió a Noé, Dios ungió a Gedeón, Dios ungió a Débora, a Jael para tareas específicas, Dios ungió a David, Dios ungió a Salomón para una tarea con sabiduría, lo ungió. Dios ungió a Jacob, Dios ungió a José, Dios ungió a Daniel, a Ezequías, a Isaías, a Jeremías, a toda esta gente Dios ungió, a Nehemías. Dios los ungió con poder, Dios los ungió con unción del Espíritu para hacer una tarea específica. Amén. En el Antiguo Testamento lo encontramos de esa manera. Isaías, en el libro de Isaías profetiza sobre algo poderoso que iba a traer una transformación mayor sobre la vida de nosotros y sobre nuestras generaciones y sobre nuestra vida de aquí a que Cristo venga. Y es esa unción. Y vaya a Isaías capítulo 61. Verso 1. Yo creo que todos conocemos este pasaje. Este pasaje es un rema de la iglesia. Amén. Porque es el cumplimiento de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y está la unción en el Antiguo Testamento. Dice: el Espíritu del Señor soberano. Estoy leyendo mi versión, que la nueva traducción viviente, la NTV. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, le echo aceite especial, aceite para lo que tenía que hacer, para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar a los cautivos libertad, y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará un corazón de belleza, en lugar de ¿qué? De ceniza. Una gozosa bendición en lugar de luto, una fiesta
una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia, ¿qué? Gloria. Amén. Mire qué poderoso. Aquí está hablando de lo que iba a pasar con Jesucristo. El Señor me ha ungido. Y esto fue lo que hizo Isaías. Isaías fue ungido para una tarea específica, para hablar a Israel de juicio, exhortación y consuelo. Amén. Pero luego empieza a hablar de quién, de la iglesia. Aquí no está hablando del pueblo de Israel. Recuerde que la iglesia es el Israel espiritual. Entonces, la iglesia hoy en día es Israel espiritual. Y Isaías empieza a decir a todos los que se lamentan en Israel, les dará un corazón de belleza en lugar de ceniza. Nosotros no teníamos acceso, pero la unción del ungido nos hace tener acceso. En una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia, ¿en cuál justicia? En la justicia de Dios, que lo hablamos el domingo. Somos la justicia de Dios en esta tierra. Amén. Segunda de Corintios 5:21, somos la justicia de Dios en esta tierra. Dice, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. O sea que el ungido vino a traer alegría, corazón nuevo, alabanza, gozo, hacernos árboles de justicia. ¿Para qué? Para que venga sobre nosotros la gloria. Todo termina en la gloria. Después de la unción, después de ese proceso de unción, de maravillas, de señales, yo no sé si usted lo ha percibido, pero hay momentos y yo he visto grandes predicadores que al comienzo se bajaban, ministraban a la gente, imponían las manos, la unción estaba sobre ellos para traer sanidad, liberación, para hacer todo un proceso, pero llegó un momento que pasa en ellos o pasaba en ellos como pasó con Jesús. No tenía necesidad de llegar a tocarlos porque la gloria era tal que se manifestaba, y como pasaba con el endemoniado gadareno, que llegó cuando Jesús pone un pie fuera de la barca, de una vez llega el hombre y le dice, ¿tú qué haces aquí? Porque ya no era la unción, era la gloria que había llegado, era la gloria que se había posado sobre ese lugar. Yo no quiero que te quedes en la unción, quiero que vayas a la gloria, y para ir a la gloria debe desaparecer nuestra humanidad, debe desaparecer nuestra carne, debe desaparecer nuestra alma, y tal sea la conexión con el Espíritu, que tú y Él sean uno solo, que yo y Él seamos uno solo, para que no nos movamos solamente en esa unción, sino que traspasemos de la unción a la gloria, que sea tal la gloria que la casa se llene de su presencia y que cosas sobrenaturales sucedan, amén, que sea tal la unción que diga el Señor, ya pasó este nivel, vamos a otro, vas a otro nivel, el nivel de la unción, el nivel de la unción hasta aquí llegó, ahora va a ser el nivel de mi gloria, porque tú solamente vas a hablar y cosas van a suceder. La gente dice, las personas que conocieron a los generales de Dios de hace muchos años atrás, sobre todo la etapa de Aimee Person, de María Ether, de Robert Evans, de todas estas personas tan poderosas que hubieron en esta tierra, como Pablo y como todos ellos, habla de ellos diciendo que caminaban por los pasillos, por lo menos Aimee Person caminaba por los pasillos y la gente era sana. Ella solamente pasaba y levantaba sus manos, y mientras ella levantaba las manos, la gloria del Señor, con el mensaje que ella llevaba, con la santidad que ella portaba, en la adoración en la que ella caminaba, en la unción que ella tenía, solo levantaba sus manos y Dios hacía todo. Los paralíticos se levantaban de las sillas de ruedas, los cojos se les alargaban los pies, los que tenían problemas diferentes, visión, oído, mudez, todo este tipo de enfermedades se iban cuando ella simplemente pasaba por los pasillos. Ya no era unción, era gloria, era un poder sobrenatural que había venido, no sobre ella, sobre todo el lugar donde ella estaba, porque la gloria venía a través de una palabra, porque la gloria venía a través de una santidad, porque la gloria venía a través de alguien que había decidido
yo me aparto, yo me hago a un lado, yo soy un instrumento, pero quiero dejar de ser ese instrumento y que Dios muestre su gloria como Él quiera. El nombre Jairo dice, traduce como gloríate donde tú quieras. Eso significa el nombre Jairo. Jairo, aquel hombre que fue a buscar a Jesús a decirle, necesito que hagas un milagro. El nombre de Jairo traduce eso. Gloríate y muéstrate como tú quieras. Amén. Y allá es a donde tenemos nosotros que llegar. Ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra del Isaías 61 se cumple en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a leer ahora mismo. Ayer estuvimos en un tiempo maravilloso con unas mujeres y Dios me habló esto, me llevó a este pasaje porque lo leyeron. Y mientras lo leyeron, el Señor me llevó a ir a los dos y a encontrar cosas maravillosas en este pasaje, ¿no? Jesús en el templo, Jesús leyendo la palabra, Jesús buscando la escritura, Jesús entendiendo el propósito divino. Y Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. ¿Quién leyó esto? Esto lo leyó Jesús. Jesús rechazado en Nazaret. Cuando Jesús llegó, regresó de Galilea a Jerusalén, a Nazaret, perdón, llegó ¿qué? Lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de unción. Y las noticias acerca de él corrían rápidamente. ¿Por dónde? Por toda la región. No sé si usted ha visto esta gente que Dios tiene en el anonimato y de un momento a otro empiezan a ser escuchados, empiezan a ser notados porque están llenos del poder, porque pasaron años viviendo el proceso, porque pasaron años creyéndole a Dios, porque pasaron años dejándose ungir, librándose de su naturaleza carnal, porque pasaron años dejando que el Señor derramara su bálsamo sobre ellos y la humanidad de ellos no fuera lo más importante para ellos, sino que fuera Dios en ellos. Y esta gente empieza a trascender y cuando Dios los saca del anonimato a la luz, van como llenos de poder. Jesús estaba lleno de poder. De Jesús decían, ¿ese no es luego acaso el hijo del carpintero? Nadie tenía confianza en Jesús. Para la gente Jesús era el niño de un hombre carpintero, una de las profesiones más devaluadas para el tiempo de Jesús. Las profesiones más devaluadas era el pastoreo y la carpintería en ese tiempo. Así de que no era la gran profesión. Nadie creía en Jesús, nadie tenía ¿quién es ese niño? O sea, ¿qué porta ese niño? Pero ese niño estaba lleno de poder. ¿Qué porta ese joven? ¿Qué porta ese muchacho? ¿Qué porta el hijo de María y de José? ¿Acaso no es el que hace los muebles y no los vende? ¿Acaso no es el que lija todo el día una madera? ¿Acaso no es el que anda por ahí haciéndole tareas, mandados al papá y a la mamá? Sí, ese mismo tenía poder, porque llegó de Galilea lleno de poder del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar de él. Imagínense que apareció el hijo de José lleno de poder. La unción vino sobre él. No sabemos de dónde, cómo, pero ese niñito ni siquiera lo llevaban todo el tiempo al templo. Pero ese niñito está haciendo milagros, está haciendo prodigios, está haciendo señales. El menospreciado empezó a ser visto. El que no tenía rango por la familia de la que había nacido, por la familia donde había llegado, no tenía rango. Dios empieza a darle rango. La unción empieza a mostrarse. El poder del Espíritu Santo, que es unción, empieza a manifestarse. Y entonces empieza a correr la noticia, empiezan a suceder cosas. Entonces dice que fue como de costumbre a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Cuando le dieron el rollo, él abrió el rollo y llegó al lugar donde hablaba el profeta Isaías. Y cuando llega ahí, él dice,
para que se cumpla la palabra del profeta y para que se cumpliese lo escrito en la palabra, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Aquí es donde se completa la unción del Espíritu Santo, ya no sobre un hombre específico, sino sobre todos, porque los discípulos tenían poder, los discípulos recibieron poder, Pablo recibió poder, y todos los que de ahí para allá hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos recibido poder, o sea, hemos recibido unción. Hasta para preparar un mensaje se necesita poder y unción, no porque no se puede hacer un mensaje cualquiera. Usted puede coger la Biblia y escribir muchas cosas de un texto, pero una cosa es que usted lo hable sin poder y otra es que usted lo hable con el poder del Espíritu Santo. A mí el domingo el Señor me habló el día sábado de un tema específico, y yo sentía el domingo un mover del Espíritu Santo poderoso, porque no hay nada más hermoso cuando la unción viene, se te revela y no eres tú el que habla, el que parece, uy, este mensaje está chévere, uy, esto está súper aplicable, no, sino que cuando usted dice, esto me lo dio el cielo, esto descendió del cielo, esto lo estudié, esto me lo comí, me lo devoré y ahora lo voy a exponer bajo la unción, bajo el poder. Hasta para eso se necesita unción. Hay gente que predica por predicar, hay gente que habla por hablar, pero cuando usted está lleno de unción, su mensaje es efectivo, su mensaje tiene poder, su mensaje trasciende, su mensaje llega, su mensaje es manifiesto a la vida de las personas, y eso se llama unción. Amén. Y en Cristo se cumplió esa unción, y en Cristo usted y yo tenemos esa unción. En Cristo usted y yo haremos proezas, dice la palabra, haremos cosas mayores en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua. Yeshua es lo mismo, es Jesús, solamente que Jesús significa desechado. Amén. En el original hebreo, cuando usted traduce la palabra no Yeshua, sino Jesús, Jesús, no Yeshua, sino Jesús, es desechado. Amén. Significa desechado, y ciertamente Jesús fue el desechado, experimentado en dolores por amor a nosotros, pero a mí me gusta más decirle Yeshua, el Salvador, Yeshua, el que nos gobierna, amén, Yeshua, el que derramó unción sobre nosotros para que nosotros podamos hacer grandes proezas. La unción significa varias cosas importantes: consagración, autoridad espiritual, sabiduría, sanidad y denuedo. Eso es unción. Unción es que tú hables y vivas bajo la vida de Cristo, bajo la autoridad espiritual, que los demonios se sujeten, te digan su nombre, de dónde vinieron, quién los mandó, para qué los mandaron, por qué no se han ido. Eso es autoridad espiritual. Y sabe, eso es algo que aquí con mucho amor lo digo. Mi esposo, Dios le ha bendecido con esa unción, porque él ministra a un endemoniado, a una persona que está poseída, y él no tiene miedo de preguntarle quién te envió, a qué viniste, a qué hora, cuándo, dónde, y el demonio le contesta: vine por tal fuente, me quedé por tal cosa, o me abrieron esta puerta. El demonio le contesta, y eso se llama autoridad espiritual. No todo mundo tiene esa autoridad espiritual. Hay gente que llega a orar por un enfermo y no ocurre nada. Hay gente que llega a liberar un demonio y no ocurre nada. ¿Sabe por qué? Porque le falta recoger esa unción y ese poder del Espíritu Santo. Le falta meterse y morir. Le falta experimentar la presencia del Señor para recibir esa unción. Cuando hay esa unción, los demonios se someten, los demonios se sujetan. El infierno tiembla, amado. ¿Sabe qué pasa cuando hay gente de unción en el altar? Satanás dice: aquí me tocó irme, yo aquí no pude hacer nada, vine a perseguirlo. Los demonios dicen: no, yo no me pude acercar, es que ni le pude tocar, no pude hacer nada. Ayer me sorprendí a alguien que me contaba una experiencia. Es una persona que se congrega en otra iglesia, y me decía que una familiar de ella le había visto una calavera a su pastor atrás cuando estaba ministrando la alabanza. Dijo: ¿será que eso es posible? Yo le dije: hay dos formas. O Satanás está ahí para turbar y para dañar, él siempre está chismoseando, por así decirlo. Le dije: o dos, hay algo en su vida que hay que trabajar, y en medio de pronto de la adoración, de la alabanza y de todo lo que ella hace,
hay muerte. Puede haber muerte en alguna área de su vida, muerte espiritual. Entonces, la unción es más que eso. Y el diablo siempre te va a perseguir. El diablo siempre va a querer atacarte, pero la unción lo va a disipar. La unción va a hacer que él tenga que huir, porque él sabe que después de la unción viene la gloria. Por eso la Biblia nos habla en el libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomios, que esto es la ley recordada, la ley súper recordada del pueblo de Israel, que había una nube que los cubría, los separaba. Entonces los egipcios no podían penetrar esa nube, ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque había una gloria que guardaba Israel. Cuando tú traspasas los límites de la unción y desapareces de la escena, es donde viene la gloria, es donde viene la manifestación, es donde viene la presencia, es donde dices, wow, Dios me está persiguiendo, me está cuidando, las bendiciones me persiguen y me alcanzan, yo no he hecho nada, yo no he llamado a nadie, pero la gloria ha aparecido, Dios envió a Dios hizo esto, pasó a tal cosa, es la gloria, amén. No es la unción, es la gloria. La unción es para determinado momento, para determinada tarea. Y hay gente que recibe unción por momentos. Y hay gente que es ungida para largo tiempo, para caminar con Dios. Pero si usted fue ungido igual que yo, y hemos recibido a Cristo, hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, caminamos con Él, tenemos unción para desarrollar un mensaje, para adorar, para limpiar, para barrer, para trapear, para cantar, para orar, para lo que sea. Siga muriendo, siga humillándose, siga derramándose en la presencia del Señor, porque va a llegar el momento en que la gloria se va a manifestar y usted no va a tener que hacer nada, como pasó con Jesús. Jesús no hacía nada. La gente lo seguía, la gente caminaba con él, la gente iba, la gente venía, la gente preguntaba, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Yo quiero estar cerca de él. Pasaba y sanaban los hombres de Dios, porque había gloria, porque no solo había unción, había gloria, a tal punto que sus sombras sanaban, a tal punto que su palabra tenía poder. Eso es autoridad espiritual y eso viene cuando hay unción, amén, la autoridad espiritual. También cuando hay unción hay consagración. Cuando el hombre era asignado nazareno para el Señor, era apartado, era ungido, entonces no le cortaban el cabello, no se podía cortar su barba. Por eso usted ve judíos así todos con su barba larga y con sus curulitos aquí al lado y con su sombrerito, porque ellos son esa clase de judíos bien guardados allá, no tienen internet, ellos viven en sus propias colonias, porque ellos creen que todavía se debe mantener ese voto nazareno de esa manera, y esa es la manera en que ellos se apartan para Dios. Pero usted y yo sabemos que no es un traje, que no es una vestidura física, sino que es algo que espiritual que viene sobre nosotros, una unción que viene para consagrarnos, para apartarnos. Un Sansón, un Samuel que fue apartado en el templo, un Moisés que fue apartado para que no muriera, para salvar al pueblo. Eso es una unción. Una Esther que fue una mujer apartada para Dios, para liberar a toda una nación. Eso es una unción. Dice que estuvo en un proceso de cuidados especiales para presentarse delante del rey. Se consagró, se metió a una casa, la casa de las reinas, donde se apartó, donde la afeitaban, donde la perfumaban, donde la ungían, para luego ¿qué? Presentarse al rey. Esa es la unción que nosotros ya recibimos, porque si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, la presencia del Espíritu Santo está en ti y ya recibiste esa unción para la consagración, esa unción para la autoridad espiritual, esa unción que te hace decir, esto a mi carne le fascina, pero yo necesito estar al lado correcto, y el lado correcto es el lado de la consagración. No hago esto porque a Dios no le agrada, no hago esto porque sé que contristaría al Espíritu Santo. Esa es la unción y eso ha venido sobre tu vida y sobre la mía, amén. Sabiduría. Un Salomón, encontramos a un hombre con sabiduría. Sanidad, denuedo.
No sé si a usted le ha pasado que de pronto usted empieza a orar y llega un momento donde usted está así, wow, y súper poderoso orando y vienen las lenguas y empiezas a adorar y empiezas a rendirle tributo a Dios. Eso es denuedo y eso viene por la unción. Amén. En el Antiguo Testamento la unción venía solamente sobre profetas, reyes y sacerdotes. En el Nuevo Testamento Jesús cumple con esa unción y viene sobre reyes, profetas y sacerdotes. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros. La Biblia dice que nos hizo en el libro de Apocalipsis reyes y sacerdotes para Él, para su Dios. ¿Y somos qué? Profetas, no porque seamos asignados profetas, sino porque tenemos el don de entender esto. Y esto es profecía. Y cada vez que usted la lee y cada vez que usted le habla a alguien de un pasaje, usted está profetizando. La está profetizando. Y la unción vino sobre usted y sobre mí, porque ya no somos esclavos, ahora somos hijos, ahora somos libres y la unción viene sobre los hijos. La unción no se la dan a cualquiera, la unción se la dan a los hijos. Así de que usted ahora es un rey, un sacerdote y un profeta, porque habla la palabra de Dios, porque de pronto usted le dice a alguien, venga, no se preocupe, no esté ansioso, vamos a orar. La palabra de Dios dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con gracia, con gracias, con ruegos y con una actitud correcta. Así de que vamos a orar. Eso es profetizar. Profetizar no es decirle a alguien, vas a tener, vas a ir y vas a hacer. Eso es un trazo del destino que Dios te permite hablarle a alguien para revelarse a esa persona. Pero profetizar en este momento de lo que yo estoy hablando, no de la asignación, sino del don que se mueve en nosotros, es el hablar la palabra, amén. Es el poder decirle a alguien, mira, la palabra dice esto. En la palabra de Dios habla de esto. Estás deprimido, esto dice la palabra. Estás afligido, esto dice la palabra. Necesitas un abogado, estás en problemas, la palabra dice que tenemos abogado para con Dios. El Espíritu Santo, el Jesús, el que fue crucificado. Y ahí está la palabra, ahí estás declarando, ahí estás hablando la profecía más poderosa que hay en la Biblia, amén. Hay profetas asignados que vienen y hablan de un trazo del destino o de una situación de una persona, pero el don profético es la palabra y todos podemos movernos en determinado momento en ese don profético, amén, de predicar la palabra, de hablar la palabra, de orar por otro. Cuando oramos por otro y declaramos la palabra, estamos profetizando bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre lo que estemos haciendo. Amén. Entonces, la unción pudre el yugo. Si tú quieres ser más espiritual y menos carnal, necesitas buscar la unción, necesitas buscar la palabra, necesitas buscar al Espíritu Santo. Isaías 10:27 dice que la unción pudre los yugos, la unción pudre toda cadena, la unción pudre todo lo que está mal en nosotros. Así que si tú quieres estar en la unción y pasar de la unción a la gloria, como lo hablaba al comienzo, debemos buscar ¿qué? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aceite, el Espíritu Santo es agua, el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es limpieza y Él viene a limpiar, a restaurar, a sanar, a purificar, Él viene a mostrarnos su gloria. Así de que si tú quieres que se pudra algún yugo en tu vida, busca la unción del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo pudre todo yugo, amén. También trae sanidad. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, traigan aceite y únjale al enfermo, y la oración del anciano hará que el enfermo se ponga bien, porque trajeron la unción, trajeron el aceite. Busque el aceite es el Espíritu Santo. Busque esa unción, busque estar más lleno de Él, busque estar más derramado de Él. Yo me acuerdo que hace muchos años yo llegué ofendida a la oficina de mi pastor. Y yo siempre tuve un problema. Ahorita ya soy más aterrizadita, más calmadita. Pero mi pastor me decía carro loco, porque yo todo lo iba soltando como me parecía y como lo veía y como Dios me lo mostraba. Entonces él me decía, cálmate, carro loco. Entonces ese día yo llegué muy ofendida a su oficina y yo le dije, ay pastor, es que tal, y le conté todo lo que había pasado. Y me dice, tranquila hijita, Señor, derrama unción sobre ella.
que la unción haga que todo resbale. Y me dijo, ¿qué pasaría si yo te echo aceite en todo el brazo? O tú te echas aceite en todo el brazo y después yo te quiero coger. Le dije yo, pues no puede, Paz, porque se me resbala, su mano se resbala de mi brazo. Me dijo, exactamente, deja que te resbale todo, que nadie te pueda coger, que nadie te pueda tocar, que nadie te pueda lastimar. Úngete con el Espíritu Santo, me dijo, y deja de ser tan carro loco. No corras, no te apresures, quédate quieta, deja que Dios pelee por ti. Y ahí aprendí que Dios pelea por mí en muchas ocasiones, en todas ocasiones. Y que cuando yo meto mi mano, Dios no hace nada. Dios me deja que yo me defienda. Pero cuando yo me quedo quieta, Él me defiende. Aprendí a ungirme para que todo me resbale. Intente coger a alguien que esté lleno de aceite. Por ningún lado usted lo va a poder ayudar, porque se le va a resbalar de sus manos, porque el aceite va a hacer que resbale. La sanidad, tanto física como espiritual, viene a través de la unción del aceite, porque lo que está ungido, Satanás no lo puede tocar. Lo que está ungido, el infierno no lo puede lastimar. Lo que está ungido no lo puede penetrar el diablo. ¿Sabe qué hacían los romanos con sus grandes escudos? Los llenaban de cera, de mucha cera. Eso era como una cosa así de cera. Cosa de que cuando ellos iban a la guerra y les lanzaban una flecha, la flecha pegaba y rebotaba, se deslizaba. ¿Por qué? Porque la cera la hacía resbalarse, no tenía poder para penetrar el escudo. Y la única forma de que Satanás no penetre nuestras vidas es con la unción del Espíritu Santo, es estando ungidos con el Espíritu Santo. El diablo me quiere traer enfermedad, no, yo estoy ungido con el Espíritu Santo. Mis órganos están escondidos en el Espíritu Santo. Hay unción en mi páncreas, hay unción en mis pulmones, hay unción en mi cerebro, hay unción en mi aparato reproductor, mis trompas de falopio, mi útero, los hombres, todas sus partes están guardadas, mis testículos están guardados en Dios, están ungidos, mi boca está ungida, mi lengua está ungida, mis oídos están ungidos, yo estoy ungida de pies a cabeza. Declaremos que esa unción está sobre nosotros para que el enemigo no venga a traer de ninguna manera enfermedad, ni física, ni espiritual, ni emocional. También la palabra nos enseña que estamos ungidos y que somos confirmados, confirmación a través de la unción. Segunda de Corintios 1, 21, 22. Vamos a leer esa palabra, porque las otras se las estoy dando para que usted las anote allí en su casa, pero esta sí quiero que la leamos. Dice la palabra del Señor en el verso 21 y 22. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Somos confirmados para la predicación. ¿La predicación de qué? De las buenas noticias del Evangelio. Y la unción también nos enseña, que eso lo hemos visto varias veces en estos 21 días que vamos a culminar pronto de ayuno. Hemos entendido muchas cosas, que la unción nos enseña, la unción nos capacita, la unción nos blinda, la unción nos corrige, la unción nos enseña, la unción nos abraza. Y mire lo que dice Primera de Juan 2:27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. La unción te trae enseñanza y comunión. Amén.
La unción te trae enseñanza y comunión. Cuando estás ungido, aprendes. Cuando estás ungido, estás en comunión. El pastor ayer hablaba de esa parte, ¿no? De esa relación íntima con el Espíritu Santo. Y me gustó mucho lo que él hablaba ayer. Él decía que era más que una charla, era coinonía. Él hablaba de la palabra coinonía, amén, de estar unidos. Esa unción hace que tú estés unido con el Espíritu Santo. Esa unción hace que tú permanezcas en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo se manifiesta a través de ti. Pero yo hoy, más allá de todo lo que hemos aprendido, yo quiero que vayas a la gloria. Quiero que camines en la gloria de Dios. Quiero que digas gracias, Señor, por la unción que va a levantar muertos, que va a resucitar viudas, que va a abrazar cautivos, que va a abrir cárceles. Gracias por esa unción que me estás dando. Pero yo quiero que llegue el día en que tu gloria se manifieste y yo solamente diga, yo no hice nada, todo lo hizo el Señor. Que me persiga la gloria, que me alcance la gloria, que me proteja la gloria, que me proteja la unción. Busca la unción, busca la gloria, busca esos encuentros con el Espíritu Santo, y esa unción sea derramada sobre tu vida para operar en este mundo, para operar en esta tierra. Pero que tal vez cuando estés allá solo en tu intimidad con Dios, descienda la gloria, la casa se llene de humo y tú digas, no me tengo que quedar aquí quieto porque Él es el que está haciendo. Amén. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy haya sido de bendición para ti este tiempo, así como lo ha sido para mí, porque entendí que la unción tiene que ver con una adoración. Entendí que la unción tiene que ver con una santidad. Entendí que después de la unción hay gloria. Entendí que después de la unción viene la gloria. Por eso Pablo fue trascendido al tercer cielo, porque dejó que la unción lo llevara a trascender en la gloria. Amén. Así es que vamos a orar en esta hora. Que el Señor les bendiga por estar allí conectados, y vamos a orar rápidamente.